Hola, bienvenidos a esta semana 7 de los grupos pequeños de adultos. Y estamos de vuelta en el Evangelio de Juan, otra vez en este Evangelio, esta semana, el segundo domingo de la Pascua. Y por favor recuerde simplemente que esta es una oportunidad para la reflexión más teológica que la discusión histórica en este Evangelio de Juan. Una discusión más teología. Y por favor marque en su Biblia dos veces una parte de la empieza en el fin. Génesis capítulo 2 versículo 7. Génesis capítulo 2 versículo 7. Y Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. En primer lugar, vamos a examinar otra vez el contexto de la historia en el Evangelio de Juan. Y después de la Pascua, ahora estamos examinando una cuenta después de la resurrección. Si hubiera un título para el capítulo 20 de Juan, este capítulo, sería Un encuentro con el Señor resucitado. Este capítulo tiene diferentes individuos que vienen a la fe en la resurrección. Y en cada una de las historias que ven alguna señal de la resurrección, pero que aún no creen en su totalidad. Es solo después de un encuentro personal con Cristo que ellos vienen a la fe. Como veremos, este encuentro personal puede venir a través de una apariencia de resurrección, como este pasaje del Evangelio, o bien el testimonio de los discípulos a través de la iglesia hoy en día. Vamos a hacer alguna referencia a estos otros encuentros, la forma en que se conectan entre sí y el mensaje que Juan está tratando de compartir con nosotros. Y al comienzo de la lectura vemos a los discípulos reunidos en la oscuridad al anochecer en una habitación cerrada con llave. Del mismo modo, en una historia anterior, en el mismo capítulo, María llegó a la tumba de Jesús cuando todavía estaba oscuro. Eso significa la ausencia de Cristo, la luz, y su desesperanza sin Él, ya que son básicamente viviendo en el miedo. Entonces, de repente, Jesús viene y se encuentra en medio de ellos y les dice: La paz esté con ustedes. De esta manera se cumple con dos promesas que hizo anteriormente en este Evangelio. En primer lugar, se les había dicho que serían llorar cuando Él los dejó, pero que iba a volver. Y este es en esta escena. En segundo lugar, antes de irse, los prometió la paz. Y esta paz en su presencia entre dos, quitar el miedo, porque ha conquistado aún la muerte. Y paz en esta sentencia es un saludo tradicional hebreo, no en el sentido de la paz terrenal o la ausencia de guerra, sino más bien la serenidad espiritual adentro de nosotros. Y la palabra se ha añadido. Jesús en el texto dice literalmente, paz contigo. Indica una declaración de paz, que la paz ya está con ellos, con sus palabras, la paz esté con ustedes. Y Jesús muestra a sus discípulos sus manos y su costado, no solo para mostrarlos, pero más para mostrar sus heridas de la crucifixión. Cristo se eleva con el mismo cuerpo que fue crucificado días antes de esta escena, y estas marcas se realizan con Él en el cielo. Vemos esta referencia en otro libro de Juan también. Este libro es Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Miré entonces entre el trono con sus 4 vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Un cordero. Y Cristo es el cordero pascual sin mancha,
cuya sangre guardado a nuevo Israel, nosotros en la iglesia, guardado a nuevo Israel del pecado y de la muerte. Y este es el título principal para Cristo en este libro, en el Apocalipsis, para Juan. Y nos dice algunas cosas sobre el cuerpo resucitado, La resurrección, primero, no es el retorno a una vida mortal común y corriente, sino más bien una existencia glorificada. Y San Pablo dice en sus cartas, el cuerpo natural se transforma en un cuerpo glorificado. Y este es muy notable porque Cristo se fija eternamente en el acto de amor, la cual murió. Este amor es eternamente ante el Padre como propiciación por nosotros pecados y por los de todo el mundo. Juan dice en el primero de sus cartas en la Biblia. Y esto no quiere decir que Cristo sufre eternamente de estas heridas, no es verdad. Pero que la crucifixión hizo una marca permanente en quién es Él de todos los tiempos. De su muerte en la cruz por nosotros ahora es literalmente un parte de lo que Él es. Es un parte de Jesús eternamente. Y también el significado del hecho de que Jesús mostró las manos y el costado. En la purificación del templo, en las lecturas hace unas semanas, la purificación del templo, los judíos pidió a Jesús que les diera un señal para legitimar su purificación del templo. Y Jesús dijo que levantaría el templo de su cuerpo. En su cuerpo resucitado, Él está mostrando a los discípulos la señal que da legitimidad a sus demandas. Ese signo es la resurrección. Los discípulos se gozan en esta revelación de su resurrección. Y a continuación, con las palabras, los envío yo, Jesús se une a los discípulos en su propia misión del Padre. Y tal como Jesús apareció en la tierra para hacer la voluntad del Padre, que ahora aparece a los discípulos a hacer su voluntad. Cristo aquí ordena a sus discípulos como sus enviados. Esto ahora se lleva a cabo en la iglesia, que es la extensión del Padre y del Hijo en el mundo de hoy, en la iglesia. Y con el fin de llevar a cabo su trabajo, los discípulos tienen que estar unidos a Jesús como sarmientos a la vid. Pero para unirse a Él, tendrán que recibir su ayuda y su poder en sus vidas. Y por lo tanto Jesús sopla sobre ellos, dándoles nueva vida. Y recuerda algunas otras referencias a la respiración en la Biblia. La otra es en la primera parte de la Biblia, en Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Y lo hizo un ser viviente. Un ser viviente después de recibir su aliento de vida. Es el mismo en Ezequiel. No vamos a ver esta historia, pero simplemente es la historia de los huesos secos. Y en esta historia el profeta dice, profetecí como me había mandado, y el aliento entró ellos. Volvieron a la vida y estaban en pie, un vasto ejército. Y a través de ese espíritu por los discípulos se unen a Jesús resucitado y en su misión en el mundo. Y este espíritu de nueva vida están conectados con el poder de la iglesia para perdonar los pecados. Cristo dice, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Jesús es el Cordero de Dios, especialmente en este libro de Apocalipsis. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dice en el comienzo del Evangelio. Su obra de salvación que se muestra en las heridas que les mostró, nos liberará de la esclavitud del pecado. Y esto está en la voz pasiva, les quedarán perdonados.
Eso dice que Dios es el que actúa esta perdonación de los pecados a través de la iglesia. El perdón dado en la tierra de esa manera se aplica en el cielo también, porque es de Dios. Y es una nota, ese evangelio es especialmente apropiado para el domingo después de Pascua. Papa San Juan Pablo II declaró este domingo para ser domingo de la Divina Misericordia. Y esta fiesta celebra la infinita misericordia de Dios que se nos da a través de la muerte de Jesús. Santa Faustina Kowalska fue una monja polaca del siglo II que se acredita con la devoción a la misericordia divina de Dios para la humanidad. Y Santa Faustina ofreció a Jesús para que los pecadores volvieran a Dios con confianza en su misericordia infinita. Fue mucho parte de su vida. Y después de toda esta teología que Juan nos está enseñando, se mueve a algo más histórico. Y Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y él no cree sus testimonios y quiere a sí mismo una prueba tangible. Y afortunadamente para él, como los discípulos se reunieron de nuevo, Jesús venga de nuevo y repite su don de la paz. Y Jesús habla a Tomás directamente. Él sabe lo que está en su corazón y habla directamente a su deseo de para prueba en el Señor resucitado. Después de ver esta prueba, Tomás responde con una profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Y algunos de nosotros usamos este mismo en la misa. Y el uso de ese título, el Señor Dios, es del Antiguo Testamento. En esta declaración, Tomás declara que Jesús resucitado es Dios. Jesús es realmente Dios, especialmente Jesús resucitado. En el Evangelio de inglés, Jesús pide a Tomás una pregunta. ¿Has venido a creer porque me has visto? Pero también se puede traducir como una declaración de este Evangelio. Tú crees porque me has visto. En cualquier manera, Tomás tiene ahora la plena fe pascua en el Señor resucitado. Y Jesús quiere que todos puedan compartir en esta fe pascua, diciendo que los que no han visto, pero todavía creen, son bendecidos. Y esto incluye todo el que lea ese Evangelio, todos los que no se han encontrado con Él, resucitado Jesús, de la misma manera que los discípulos. Este es nosotros leyendo este Evangelio. Aquellos discípulos tienen una fe genuina, lo que es llama a compartir en esta fe con el mundo. Y esta es la razón que Juan termina este capítulo, ¿cómo lo hace? Jesús hizo otros signos, pero estos se han escrito para que ustedes crean que ustedes es el Mesías. Este fue parte de su Evangelio. Este es el testimonio de Juan, en la que se espera que la historia de este encuentro se llevará a sus lectores, incluyendo ustedes, a tener un encuentro con Jesús también. Dios te bendiga.